Pensaban encontrar aventura y belleza en el Parque Nacional Great Smoky Mountains, pero hallaron tragedia. Desde pozas mortales hasta senderos traicioneros, estas historias revelan el destino trágico de quienes entraron y nunca volvieron. ¿Qué salió mal en el Parque Nacional más visitado de Estados Unidos? El 27 de diciembre de 2018, la doctora Laila Jiwani y su familia emprendieron lo que debía ser una caminata simple y segura por el sendero Porter's Creek, en el Parque Nacional Great Smoky Mountains en Tennessee. Junto a su esposo Taufik y sus 3 hijos, avanzaba por el camino sin imaginar que el desastre acechaba. Laila, una pediatra de 42 años de Plano, Texas, era una madre devota y una médica respetada en la clínica Cook Children's Northside Neighborhood, en Fort Worth. Había estudiado en la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York y desde 2007 se había dedicado a cuidar a sus pacientes. Su vida era un equilibrio entre su profesión y el amor por su familia. Mientras caminaban, ráfagas feroces azotaron el bosque. Entre el estruendo, un árbol enorme debilitado por el viento se partió de golpe. Comenzó a caer hacia la familia. Laila vio que su hijo menor, Gibran, de 6 años, estaba en su trayectoria. Se lanzó a protegerlo, envolviéndolo para salvarlo. El árbol se desplomó con fuerza. Laila recibió todo el impacto, absorbiendo el golpe letal que habría matado a su hijo. El peso y la velocidad fueron devastadores y falleció al instante. Gibran estaba vivo, tenía la pierna fracturada en 2 partes y heridas superficiales en la cabeza, pero su vida fue salvada por el sacrificio de su madre. Los guardaparques respondieron de inmediato y equipos de emergencia trasladaron a Gibran en helicóptero al centro médico de la Universidad de Tennessee. Fue operado y se esperaba que se recuperara físicamente. Taufik, devastado por la pérdida de su esposa, tuvo que reunir toda su fuerza para apoyar a sus hijos en medio del dolor. Colegas y pacientes lamentaron la partida de Laila. Su bondad, inteligencia y dedicación inquebrantable habían dejado una huella en muchas vidas. El presidente de Cook Children's Physician Network, Brett Nelson, la describió como querida por sus pacientes, familias y compañeros de trabajo. Su funeral se llevó a cabo en Dallas. Taufik perdió una cámara GoPro en un vuelo de American Airlines, una cámara que contenía las últimas imágenes de Laila. La familia lanzó un llamado que se viralizó en redes sociales. Tras una intensa búsqueda, la cámara fue recuperada. Fue un pequeño consuelo ante la pérdida. El acto final de Laila fue de absoluta entrega, un momento que la definió no como una víctima, sino como una heroína. Al salvar a su hijo, dejó un legado de valentía y amor inquebrantable. El tour en helicóptero sobre las Great Smoky Mountains debía ser una experiencia emocionante e inolvidable, con vistas impresionantes del paisaje desde el aire. Los pasajeros no tenían motivos para sospechar que algo saldría mal. El día estaba despejado. La aeronave había pasado sus inspecciones y el piloto era experimentado. A solo minutos del despegue, lo que debía ser un corto paseo escénico se convirtió en una catástrofe. Había 5 personas a bordo del helicóptero Bell 206EL el 4 de abril de 2016. El piloto Jason Dahl, de 38 años de Sevierville, Tennessee, tenía años de experiencia transportando turistas. Entre sus pasajeros estaban Jonah Morvan, de 49 años de Kodak, Tennessee, y sus 2 hijos Peyton y Parker Rasmussen, de 22 y 18 años. Peyton, estudiante de técnico en medicina, mientras que Parker estaba finalizando su educación en casa. También viajaba con ellos Michael Glenn Mastales, de 21 años de Prosper, Texas, novio de Peyton. Los hermanos habían viajado desde Carolina del Norte para visitar a su madre. Iba a ser un paseo familiar especial, pero se convirtió en una pesadilla. El helicóptero despegó de la base de Smoky Mountain Helicopters para un vuelo rutinario de 12 minutos. Ya había realizado 15 viajes ese día, y este era el segundo bajo el mando de Jason Dahl. Todo parecía normal mientras sobrevolaban el condado de Sevier, admirando los bosques y colinas. Los pasajeros disfrutaban la vista, sin imaginar el peligro inminente. Pero al acercarse a una cresta de 1100 pies, a pocos kilómetros del Parque Dollywood, algo salió mal. Testigos en tierra escucharon un ruido inusual, un zumbido agudo que de repente se apagó, dejando un silencio inquietante.
Dahl tuvo apenas segundos para reaccionar. La aeronave golpeó la copa de los árboles antes de caer por la pendiente. El helicóptero volcó y explotó al tocar el suelo, generando una enorme columna de humo. Un incendio se propagó rápidamente. Vecinos cercanos escucharon la explosión y salieron a ver, solo para presenciar una segunda detonación mientras el fuego se intensificaba. Cuando llegaron los equipos de emergencia, la escena era desoladora. Los 5 ocupantes fueron hallados sin vida entre los restos calcinados. El fuego había destruido gran parte de la evidencia, complicando la investigación inicial. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte inició una extensa investigación, revisando registros de mantenimiento, rutas de vuelo y testimonios. Los hallazgos preliminares indicaron que el motor perdió potencia por una falla mecánica. Un análisis más detallado reveló un grave desgaste en las estrías del eje de la bomba de combustible, lo que impidió el suministro de combustible al motor. La falta de lubricación aceleró el daño, causando la pérdida total de potencia en pleno vuelo. Aunque el helicóptero en servicio desde 1977 había pasado inspecciones regulares, este fallo crítico no había sido detectado. Scott Rasmussen, padre de Peyton y Parker, no podía entender cómo un simple paseo terminó en tragedia. Sus hijos solo querían pasar un día con su madre, pero nunca regresaron. Delaby Carlson, madre de Michael, era incapaz de aceptar la repentina pérdida de su hijo. Se presentaron múltiples demandas contra Smoky Mountain Helicopters y otras partes involucradas, alegando negligencia en el mantenimiento y las decisiones operativas. Ellos buscaban respuestas, pero ninguna demanda podía cambiar lo sucedido. La mayoría de los helicópteros turísticos de la zona fueron equipados con sistemas de combustible más seguros. El accidente se convirtió en un recordatorio sombrío de los riesgos del turismo en helicóptero. Para las familias, la pérdida fue inconmensurable. Ann Houghton conocía bien el terreno agreste de las Great Smoky Mountains. A sus 73 años, había pasado décadas explorando su extensa red de senderos, recorriendo sus 900 millas y dedicando más de 4,000 horas como voluntaria en el Oconaluftee Visitor Center. Había completado el Appalachian Trail por segmentos y visitado los 63 parques nacionales de Estados Unidos, incluidos los de territorios remotos como Samoa Americana. Pocos tenían su experiencia, y cuando emprendió su caminata en solitario a finales de enero de 2025, lo hizo con su habitual confianza. Originaria de Florida, Ann construyó su vida en torno a la aventura y el servicio. Tras obtener títulos en educación, pasó años enseñando a niños, especialmente a aquellos con necesidades especiales, antes de establecerse en Carolina del Norte para estar cerca de las Smokies. Mantuvo senderos, educó a visitantes y promovió los principios de Leave No Trace con una dedicación inquebrantable. Aunque solía caminar sola, siempre informaba a un amigo local sobre sus planes. Tras años explorando la naturaleza montañosa, pocas cosas la tomaban por sorpresa. El 28 de enero, Ann llegó al Smokemount Campground y estacionó cerca del inicio del sendero. Su plan era una caminata de 2 días, una travesía nocturna que había realizado muchas veces. Seguiría una ruta conocida a través de Bradley Fork, Chastain Creek y Hughes Ridge, antes de continuar por el Enlow Creek Trail. El sendero era remoto. Aunque era invierno, Ann no era ajena a esas condiciones. Poseía la experiencia de alguien que había superado desafíos aún mayores, pero algo salió mal. Cuando no regresó el 29 de enero, la preocupación creció. Ann nunca había sido imprudente ni de cambiar sus planes sin avisar. Para el 1 de febrero, fue oficialmente reportada como desaparecida. Se movilizaron equipos de búsqueda que peinaron la zona de Smokemount. Guardaparques, bomberos locales, unidades especializadas de rescate y voluntarios conocedores del terreno exploraron el área. Cada hora sin señales de ella aumentaba la inquietud. El 2 de febrero la búsqueda terminó. Su cuerpo fue hallado a 1/4 de milla del Enlow Creek Trail, en una zona remota del parque. Su teléfono se había apagado poco después de salir del campamento, impidiendo rastrear sus movimientos. La causa oficial de muerte fue hipotermia. Había quedado atrapada en el frío. Su familia halló algo de consuelo en saber que murió haciendo lo que amaba.
Su vida había estado dedicada a la exploración y el servicio. Anne impactó a innumerables personas, desde los niños que enseñó hasta los visitantes que guió en las Smokies. Su pérdida se sintió profundamente en el Great Smoky Mountains National Park. Anne era parte de su esencia. Había sido nominada a un premio del National Park Service por su dedicación, un reconocimiento a su compromiso inquebrantable. Tributos llegaron de senderistas que se cruzaron con ella y se inspiraron en su determinación. En marzo de 2025, se realizó un servicio conmemorativo en su honor. Anne pasó su vida superando límites, poniéndose desafíos y alcanzándolos con perseverancia silenciosa. Su muerte fue un recordatorio de que ninguna experiencia protege del entorno salvaje. El 11 de septiembre de 2020, excursionistas que recorrían la remota zona de Hazel Creek, en el Great Smoky Mountains National Park, encontraron una tienda de campaña desocupada en el campamento 82. Al principio pensaron que su dueño simplemente se había alejado, pero al continuar por el arroyo, vieron algo que los dejó paralizados. Más adelante, junto al agua, yacían restos humanos expuestos, con un oso cerca. Cuando los guardaparques y oficiales de vida silvestre llegaron al lugar, vieron al oso negro de 109 kilos aún presente, alimentándose de los restos. El área alrededor del campamento mostraba claras señales de lucha. Marcas de arrastre en la tierra conducían desde la tienda hasta el arroyo, lo que indicaba que la víctima había intentado escapar o había sido movido. Manchas de sangre cubrían el suelo, y su cuerpo presentaba heridas graves. Sus restos estaban en un estado avanzado de descomposición, lo que dificultaba determinar cuándo ocurrió el ataque. Fue identificado como Patrick Madura, de 43 años, de Elgin, Illinois. Había viajado solo al bosque en busca de tranquilidad en una de las zonas más remotas del parque. Eligió acampar en Hazel Creek, uno de los arroyos más prístinos y apartados del país. El denso bosque, el terreno accidentado y la ausencia de distracciones modernas lo convertían en un lugar ideal para desconectarse. Se estableció en el sitio 82, una zona designada para acampar en la naturaleza, probablemente con la intención de pasar el tiempo explorando y disfrutando de la serenidad de las Smokies. Una autopsia confirmó múltiples heridas punzantes y profundas laceraciones en su cabeza, cuello, torso y extremidades, lesiones compatibles con un ataque violento de un oso. Algunas heridas mostraban signos de hemorragia, lo que indicaba que ocurrieron antes de su muerte. Sus costillas estaban fracturadas y presentaba traumatismos contundentes. El ataque fue un sombrío recordatorio del peligro que representan los osos negros. Aunque suelen ser solitarios y no agresivos con los humanos, son carroñeros oportunistas, atraídos por cualquier fuente de alimento. En el Great Smoky Mountains National Park, habitan cerca de 2,000 osos negros en su vasto y accidentado territorio. Si bien los encuentros con humanos son frecuentes, los ataques fatales son extremadamente raros. El parque es un santuario protegido para estos animales. Se alimentan principalmente de bayas, frutos secos y pequeños animales, pero cuando están desesperados o acostumbrados a la presencia humana, su comportamiento puede volverse impredecible. Aunque la carroña es una conducta habitual en estos animales, la evidencia indicaba que Patrick no había muerto por causas naturales antes de ser devorado. El oso probablemente había sido la causa directa. Las autoridades cerraron temporalmente el Hazel Creek Trail y el campamento 82. Este fue solo el segundo ataque mortal confirmado en la historia del parque. El primero ocurrió en el año 2000, cuando Glenda Bradley, de 50 años, murió en la zona de Elkmont a manos de un oso mucho más pequeño. El National Park Service reforzó sus advertencias sobre la seguridad con osos, instando a los visitantes a extremar precauciones en su hábitat. Las recomendaciones incluían viajar en grupo, llevar aerosol para osos, almacenar los alimentos de manera segura y nunca acercarse ni alimentarlos. En caso de un encuentro con un oso agresivo, los expertos aconsejaban luchar en lugar de huir, ya que pueden ver a los humanos como presas. La muerte de Patrick fue un recordatorio de que la naturaleza es impredecible y siempre conlleva riesgos. Sus últimos momentos siguen siendo un misterio,
pero la evidencia sugiere que fue sorprendido sin posibilidad de escapar o defenderse. A medida que el parque reabrió el área en las semanas siguientes, el recuerdo de lo ocurrido en Hazel Creek seguía latente. Yogesh Patel, de 25 años, de Oak Forest, Illinois, se aventuró a disfrutar la belleza natural del Great Smoky Mountains National Park, conocido por sus paisajes escarpados y atracciones panorámicas. Como el parque nacional más visitado de Estados Unidos, los Smokies atraen a millones cada año, muchos de los cuales acuden a sus cascadas y pozas. Entre ellas se encuentra Midnight Hole, una profunda y pintoresca piscina bajo una cascada de 6 pies, donde los visitantes suelen nadar y saltar desde las rocas. Pero lo que comenzó como un día de disfrute para Yogesh y su familia pronto se tornaría trágico. El 14 de septiembre, Yogesh exploraba el parque con su familia cuando llegaron a Midnight Hole, una popular zona de baño natural a lo largo de Big Creek Trail, en el lado de Carolina del Norte. El agua, clara y tentadora, siempre ha sido un sitio frecuentado, pese a las advertencias sobre sus peligros. Al final del día, Yogesh subió a un tronco que se extendía sobre la piscina, quizás para obtener una mejor vista o simplemente para disfrutar el momento, pero resbaló y cayó al agua profunda. La piscina, que alcanza 18 pies de profundidad, puede ser peligrosa, y Yogesh no logró recuperar el control. La corriente y el impacto de la caída jugaron en su contra mientras intentaba mantenerse a flote. Su familia y otros presentes reaccionaron tratando de rescatarlo, pero sus esfuerzos fueron en vano. Aproximadamente a las 7:30 de la tarde, se llamó a los servicios de emergencia. 30 minutos después, guardaparques y rescatistas llegaron al lugar, pero la oscuridad obstaculizó la búsqueda inicial. Con visibilidad limitada y condiciones peligrosas en el agua, encontrarlo resultó casi imposible. La operación de rescate se suspendió durante la noche, dejando a sus seres queridos en la agonía de la incertidumbre hasta el amanecer. Con la primera luz del 15 de septiembre, la búsqueda se reanudó con urgencia. Un total de 43 rescatistas de diversas agencias de Carolina del Norte y Tennessee participaron en la recuperación. Los buzos descendieron a las frías profundidades de Midnight Hole, explorando meticulosamente la zona donde Yogesh fue visto por última vez. Pasaron horas de incansable trabajo, pero el tiempo ya se había agotado. Poco después del mediodía, los buzos hallaron su cuerpo sumergido a 18 pies de profundidad. A la 1 de la tarde, los equipos de emergencia lo recuperaron, poniendo fin a la angustiosa búsqueda. La pérdida de Yogesh Patel fue otro recordatorio de los peligros presentes incluso en los entornos más hermosos. Midnight Hole ha sido escenario de múltiples tragedias, con personas que han caído al vacío o sufrido graves lesiones en el pasado. Aunque nadar es común allí, los funcionarios del parque no lo recomiendan debido a la naturaleza impredecible del agua y los riesgos que implica. Tras el ahogamiento de Yogesh, las autoridades reforzaron las advertencias sobre seguridad en el agua. Aunque el Great Smoky Mountains National Park realiza alrededor de 100 operativos de búsqueda y rescate al año, no todos terminan con éxito. Su trágica muerte se sumó a una estadística en un año que ya había registrado varias víctimas en la naturaleza del parque. Para su familia, la pérdida fue devastadora. Lo que debía ser un momento de aventura y diversión se convirtió en una tragedia irreversible.